Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, Señor, porque en ti hay oportunidad de cambio, de transformación. Padre bueno, te queremos presentar esta programación, cada capítulo que ha de leerse, que sea de mucha bendición y edificación para cada oyente. Oh Padre bueno, que los hermanos que ya están con nosotros conectados desde los distintos países y los que han de conectarse puedan recibir mucha bendición a través de tu palabra. Bendice los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, están en tus manos. Que en ellos pueda cumplirse la promesa relatada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para amar, para entender, para hacer tu voluntad, Señor. Que cada uno de los oyentes pueda recibir edificación a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Todos los hermanos que están con nosotros desde Panamá, desde Ecuador, desde los distintos países, Señor, puedan ser bendecidos y edificados a través de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo hemos suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad vamos a tener la lectura del capítulo 7 de la Epístola a los Corintios. Muchísimos puntos importantísimos en este capítulo. Escuchemos con atención. Primera de Corintios, capítulo 7. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense. Mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel,
y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Porque, ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Empero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese incircunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. ¿Eres llamado siendo siervo? No se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Qué bueno es al hombre estarse así. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Y si la doncella se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Así que, el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Empero más venturosa será si se quedare así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. Fíjense qué maravillosa es la necesidad de preguntar a nuestros líderes espirituales. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el apóstol Pablo acá les expresa que en cuanto a las cosas que me escribiste, es decir,
Pablo había recibido una carta de los corintios haciéndole varias preguntas y entre ellas habían algunas concernientes al matrimonio, a las cuales él responde en esta sección de la carta. Fíjense lo importante, esto es sumamente valioso. Ese debe ser la conducta de un creyente sano. Buscar la información en las personas que Dios tiene disponibles en su pueblo para educar, para informar, para despejar cualquier duda que agobie la mente. Porque si nosotros no acudimos a las personas, a los siervos de Dios, que están llenos del Espíritu Santo, que Dios ha capacitado con sabiduría del cielo, y buscamos respuestas lejos del alcance de Dios, es decir, buscamos otras fuentes que son no confiables, entonces podemos caer en malas decisiones. Y esta actitud revelada del apóstol Pablo hacia los hermanos de Corintio, pues les hace referencia, y nótese la actitud del apóstol al darle respuestas concretas a las necesidades que ellos tenían que saber. Bien pudo haberle dicho el apóstol Pablo, bueno, en lo que ustedes me preguntaron concerniente al matrimonio, después les hablo, esperen que llegue para allá, esperen que esté allá, esperen que yo regrese y les voy a explicar. Hay temas que no se pueden prorrogar, y esto era una necesidad, una urgencia que el pueblo de Dios que estaba en Corinto necesitaba estar claro. Volvemos y repetimos, es maravilloso tener esta postura, que nosotros busquemos la ayuda a aquellos siervos de Dios usados por el Espíritu Santo para disipar cualquiera cosa que no entendamos, porque es precisamente a ellos a quien Dios les ha dotado de sabiduría y de capacidad para poder guiar su pueblo a la verdad del Evangelio. Entonces es de suma importancia esto que nos detalla la Escritura. Es de suma importancia que busquemos en la persona correcta que Dios ha puesto para ayudarnos, para nosotros ser edificados. Entonces, él comienza a explicar y él comienza a referirse a las cuestiones que ellos les habían escrito. A causa, él dice su parecer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sería la mejor determinación. Y él da su punto siendo un hombre también, estamos claros, en la postura del apóstol Pablo siendo un varón. Él expresa, miren, sería muy bueno que el hombre no tocara mujer, pero hay un agente externo que está deteriorando y afectando y atacando la vida del hombre de Dios. A causa de las fornicaciones, es mejor que cada hombre, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, la mejor postura sería mantenerse libre de este compromiso. Pero hay algo que es nuestra fisionomía, podríamos decir una necesidad fisiológica, así como a usted le da sueño, como a usted le da hambre, el vivir en pareja es parte de la estructura con la que Dios diseñó al hombre. Y él le dice, bueno, pero a causa de estas cosas que suceden y a las cuales estamos expuestos, es mejor entonces que cada uno tenga su propia mujer. Nótese esto. Entonces, ¿a qué induce el apóstol Pablo? A la unidad matrimonial. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Ya con esto nos está entonces explicando que es necesario habitar
y unirse en la santa unión matrimonial. Y le dice, mire, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni el hombre tampoco, porque ya ellos pasan a ser mutuamente. El cuerpo del hombre ya pasa a ser parte de la mujer y la parte de la mujer parte del hombre. Es decir, ya no son dos, ya es uno solo. Y fíjense en esto que él les aconseja, le dice, mire, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y eso, si ustedes lo van a hacer, si ustedes van a abstenerse de las intimidades, ustedes tienen que hacerlo para ocuparse en la oración. Y luego entonces sí, vuélvanse a juntar en uno para no darle al enemigo, a Satanás, oportunidad para hacerlos tropezar a causa de su incontinencia. Fíjense qué maravilloso tema como el apóstol Pablo toma en consideración esta situación. Y por eso es que cuando en los matrimonios se dedican a la oración, al ayuno, entonces se abstienen de la cercanía sexual. Es importante y de verdad que es sumamente la expresión de la intimidad entre el esposo y la esposa. Miren, el apóstol subraya la importancia del matrimonio en declarar que el acto sexual, es decir, es un deber. El esposo debe estar disponible para su esposa cuando ella requiera estar con su pareja, al igual la esposa con su esposo. Y por eso el apóstol Pablo les escribe aclarando esto. Miren, esto es parte del proceso del matrimonio. Y esto es bonito. Volvemos y recordamos. Dios planeó la intimidad entre el hombre y la mujer. El sexo, la intimidad, es algo creado por Dios. Es honroso. Es bonito. ¿Qué sucede? Que todo lo que Dios creó, el enemigo lo deforma, lo destruye, lo corrompe. Lo bonito de la cercanía entre el hombre y la mujer es algo que Dios creó, es inventado por Dios. Como le decíamos, es ese fuego, esa pasión que dentro de un matrimonio, al igual que una chimenea, proporciona calor y estabilidad al hogar. Pero esa pasión, ese fuego, fuera del matrimonio pasa a ser como un fuego que destruye todo a su paso. Cuando existe la intimidad sexual fuera del vínculo matrimonial, estás destruyendo tu cuerpo y las consecuencias pueden ser irreparables. Entonces, qué maravilloso cuando nosotros seguimos el manual de la palabra de Dios para poder vivir conforme a los preceptos divinos. Haciendo esto así, bendición habrá para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí estamos notando el plan de Dios en la vida del hombre. Y el apóstol Pablo, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, aclara las situaciones a la iglesia en Corinto. Entonces le dice, miren, no es bueno que ustedes se nieguen mutuamente. Esto es peligroso. Y nótese que hay unas cosas que se ven envueltas en la sociedad. Y es que la mujer tiende a usar estas como estrategias para coaccionar a su esposo y poder alcanzar algunas otras cosas. Y eso no va a favor de lo que el apóstol Pablo nos está explicando. O sea, esto es un compromiso. El compromiso conyugal debe respetarse, a menos que, claro está, él explica, ustedes se abstengan porque están dedicados a la oración. Pero una vez que ya ese proceso de entrega espiritual a Dios haya culminado, vuelvan a estar unidos, porque eso puede causar que el enemigo les meta el pie, la zancadilla y puedan caer. ¿Y cuántos casos no hemos conocido a consecuencia de esto? La ausencia de la pareja, bien sea el hombre o la mujer, han hecho un terreno fértil para la infidelidad. Entonces, no se equivoca la palabra de Dios.
sin duda alguna no se equivoca. Y él les dice, mire, yo quisiera más bien, y él lo expresa claramente, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo era el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo no tenía esa necesidad. He escuchado hablar de que el apóstol Pablo tuvo que haber sido casado por la manera tan clara en que él hablaba sobre el matrimonio, porque al él pertenecer al concilio, recordemos que era fariseo de fariseos, y para él pertenecer a ese concilio, uno de los requisitos era estar casado. Entonces, cabe la posibilidad, por la manera en que el apóstol Pablo habla del matrimonio de una manera súper bien. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Será que el apóstol Pablo enviudó? ¿O será que su compañera de vida no lo acompañó en la fe? Pero eso sí lo he escuchado de hermanos, de que para que el apóstol Pablo escribiese de una manera tan real sobre el matrimonio, él tuvo que haber estado casado. Y como él pertenecía al concilio, allí en la iglesia, recordemos que su profesión, su manera, él debió haber estado casado, porque para él pertenecer a ese grupo de creyentes, de fariseos, él tenía que estar casado. Entonces, no sé, quizás sería que o enviudó o su compañera de vida no lo acompañó, pero él hace esa expresión, ojalá todos fuesen como yo. Entonces, que él se abstenía entonces, no porque es un pecado, recordemos esto, no es un pecado, y él lo aclara, ojalá que todos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Con esto está diciendo entonces que Dios lo ha mantenido a él sin la necesidad de una esposa cuando él estaba escribiendo esto, ¿verdad? Dice, bueno, la verdad, uno lo tiene de esta manera y otros de otro. Pero bueno, yo les digo a los solteros y a las viudas que bueno les sería que se quedaran así como yo. Cuando él dice esto, podríamos entonces entender que él era viudo o soltero. Las dos posibilidades quedan. Lo cierto del caso es que él les llama a conciencia y le dicen, pero si ustedes no tienen este don de continencia, entonces cásense. Cásense, porque si ustedes no tienen esa capacidad de mantenerse limpio, de mantenerse alejado de todo sentimiento conyugal, entonces cásense, porque eso les puede acarrear dificultad. Y lo expresa de una manera quizás irónica o jocosa. Es mejor que se casen antes de quemarse. Para estar allí, entonces hace esa aclaración. Cásense antes de quemarse, cásense. Pero hay algo que notar muy importante. Miren, cuando nosotros nacemos, nosotros no escogemos a nuestros padres. Tampoco escogemos a nuestros hijos. Tampoco escogemos la familia donde nosotros nacemos. Pero hay algo que Dios sí nos ha dado la oportunidad de escoger. Los hombres a su esposa y las mujeres a sus esposos. Entonces, seamos sabios y entendidos y escojamos bien. Escojamos bien, porque qué triste que por estar quizás solamente con una atracción física nos comprometamos a este pacto matrimonial sin la debida realidad del paso que estamos dando. Seamos muy cuidadosos, seamos muy prudentes en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque una mala elección nos puede desgraciar nuestra vida. Hoy por hoy conocemos muchas personas que aman la iglesia y les gustaría ser parte activa de la iglesia, pero a causa de una mala decisión no pueden, se consideran vulnerables y no tienen la fuerza y la capacidad de vivir solos, y su compañero o su compañera que escogieron ha dado la espalda y ha tomado otra determinación. Entonces después estamos
pataleando, gritando, pidiendo que acepten el divorcio, que esto, y es nuestra decisión. Yo creo que ninguno en esta época puede decir es que dieron mi dote, me obligaron a que me casara con fulano o con sultana. Estamos en estos tiempos donde cada quien determina con quién y cuándo se casa. Entonces es realmente importante esto como consejo. El apóstol Pablo le dice, mire, cásense, está bien, con tal que sean en el Señor. Fíjense la manera en que el apóstol Pablo recomienda, está bien, cásense, pero procuren que sean el Señor, porque qué difícil los yugos desiguales. Difícil, sumamente difícil, cuando usted tiene una determinación de amar a Dios, pero escoge mal. Entonces permitamos que sea Dios el que testifique, el que apruebe la unión matrimonial. Esto es hasta que la muerte los separe. Hermano, lo que Dios juntó no lo aparta el hombre, lo dijo Jesucristo, lo dijo el Señor. Cuando a él le dijeron, pero Moisés permitió que las mujeres que se pudieran divorciar, sí, lo permitió por la dureza de su corazón, pero sabes que al principio no fue así, esa no es la decisión de Dios. Entonces hay que tomar en consideración esto, el matrimonio es algo para toda la vida, así que seamos sabios, seamos entendidos, procurar con mucha precaución, con mucha sabiduría, porque vuelvo y les digo, la ilusión del amor y esto pasa, pero ¿y después qué queda? Entonces después comenzamos a sentirnos que hay un agravio de parte de la iglesia a nuestra alma porque no nos permite que nosotros tengamos otra pareja, porque es que mi pareja me dejó y adulteró con otra mujer y entonces yo no me podía quedar sola y yo también quiero salvarme, pero la iglesia no me deja bautizarme porque yo estoy ahora con otra persona que sí me ama y que es me fiel y que sí valora quién soy y cómo soy. Y entonces para lo mejor de lo mejor que mi nuevo esposo, él sí le gusta también las cosas de la iglesia. Entonces son muchas cosas que tenemos que considerar. Es difícil este tema, realmente es muy espinoso. Y más cuando uno sabe que tiene una persona muy cercana a uno, que uno ama y tenemos hermanos, tenemos sobrinos que están viviendo en adulterio y lloran porque les gustaría estar en la iglesia, llegaron a ser ungidos, llegaron a ser misioneros y hoy por hoy están enredados en el mundo a consecuencia de un adulterio. Y entonces, ¿qué dice uno? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el divorcio no está en los planes de Dios. Y hasta ahora, pues nuestra iglesia ha entendido que el divorcio no aplica a los salvados. Por eso que el apóstol nos dice que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sin embargo, hace la relevancia de que es honroso, es en todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancillas, sin manchas. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, a esos les cae el juicio de Dios. Entonces, Dios nos conceda tener el corazón dócil, sensible, valoremos a nuestros esposos, a nuestras esposas, son nuestras compañeras. El apóstol Pedro expresa a los hombres de Dios que traten a la esposa como a vaso más frágil, con paciencia, cohabiten con ella, de modo que sus oraciones no sean impedidas. Fíjense la importancia de gerenciar con sabiduría el matrimonio. Si usted, esposo, tiene mucha afrenta con su esposa y vive en una continua guerra palestina con su esposa, sus oraciones no van a subir del techo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, esto es importante. Y hay otra cosa que esto es lo lindo esto es lo lindo de la palabra de Dios. Esto es lo bonito. Lo bonito es que la palabra de Dios, como es una espada de doble filo,
guía y enseña al buen trato de los esposos hacia las esposas, pero también de las esposas hacia los esposos. También el apóstol Pedro dice, y ustedes mujeres, aprendan a reverenciar a su esposo, así a respetarlo, aprendan de Sara, que llamaba Señor a su esposo, y eso haciendo referencia al respeto público que manifestaba Sara para dirigirse a su esposo, ¿verdad? Es bonito, de verdad, y les digo, el arte de vivir en matrimonio no es fácil. A nosotros en nuestra cultura se nos ha enseñado a prepararnos para la boda, para el acto ceremonial, todo lindo, hermoso y precioso, pero para el matrimonio no. Y el matrimonio no es fácil, hermano, realmente. Bueno, yo me imagínense, aquí tenemos hermanos que tienen más de 50 años de matrimonio, que tienen 30, que tienen tantos años de matrimonio. Y de verdad que yo, en lo particular, me quito el sombrero ante un matrimonio de 50, de 40. Aquí nosotros en la congregación, la mayoría de los hermanos que tienen, bueno, imagínense que tenemos un matrimonio que tiene 53 años de casado. Y yo me quito el sombrero, porque qué manera en que la hermana trata a su esposo, con qué reverencia, y un matrimonio que es muy lindo, yo lo admiro mucho. Qué forma en que, y es mutuo, tanto él hasta su esposa, y eso es bonito, de verdad, que cómo impacta en la vida de los hijos, de los nietos, esa forma de tratar a su esposo. Entonces, esto es lindo, de verdad, es un compromiso muy grande y es un arte vivir en pareja. Realmente es un arte, no es fácil. Y yo digo que no es fácil porque, hermanos, en la resurrección, la esperanza del cielo, la esperanza de la nueva patria celestial, ni se casan ni se darán en casamiento. Ustedes se imaginan que uno casado aquí en la tierra, casado allá en el cielo, bueno, eso será conflictos y conflictos. Ahí el Señor no parará de resolver conflictos matrimoniales. Así que lo maravilloso es que en el cielo, en la regeneración, cuando venga el Señor, seremos como los ángeles. Así que es sello y garantía de que la patria celestial es el lugar perfecto de gozo y paz. Porque allí matrimonio no habrá, solamente las bodas del Cordero, hermanos. El Cordero que se casará con su iglesia, con su pueblo. Así que esto es maravilloso, pero es un misterio muy grande. La palabra de Dios nos revela que es un misterio grande y es un arte. Vuelvo y digo, he hablado con hermanas que tienen años solas, después de haber tenido esposo, después de haber tenido pareja, y las he escuchado decir, yo le pedí a Dios que me quitara el deseo, porque es una necesidad, no podemos ser juzgados. El apóstol Pablo aquí lo reconoce. Miren, a consecuencia de la fornicación es mejor que cada quien tenga su esposo, cada quien tenga su esposa, es parte de nuestra anatomía. Y escuchando a una hermana decir el testimonio, yo le he pedido a Dios que me dé ese espíritu de no, porque es parte de nosotros y Dios me lo ha concedido. Yo siento que al pasar los años el Señor me ha ayudado y me he mantenido. Estamos hablando de hermanas que han tenido 20, 30, 40 años solas. Y es digno de admirar, porque realmente aman a Dios y están totalmente ajenas a que su templo, su casa, sea contaminada con el adulterio, con la fornicación. Son siervas de Dios y también hombres, también conozco hombres que tienen años por alcanzar, por guardar su salvación y su integridad. Entonces eso es lindo, de verdad. Por eso Jesucristo dice, miren, hay eunucos que nacen eunucos desde el vientre de la madre, hay otros que los hacen los hombres, pero hay unos que se hacen a sí mismos eunucos para ganar el reino. Entonces esos que se hacen eunucos a sí mismos es que desean el reino celestial. Y si se tienen que abstener del deseo de nuestro cuerpo, porque vuelvo y digo, el Señor fue el que diseñó el sexo, la intimidad
el Señor lo organizó, pero a veces nosotros somos malos administradores, no escogimos. El Señor nos ha dado, nosotros nos ha permitido escoger nuestra pareja, pero no escogemos conforme a la voluntad de Dios. Nos vamos como la mujer, por la apariencia quizás, porque es bonito, porque es más jovencito que yo, porque tiene bonita figura, y no nos damos cuenta que sea Dios el que escoja y que apruebe esa unión. Así que Dios nos dé esa capacidad de entender, de mantener y que Dios nos conceda realmente tener esa humildad. Ya una vez que hemos asumido el matrimonio, hay otra cosa, y esto lo aclara el apóstol Pablo en la carta, y es lindísimo. El apóstol Pablo no da brecha a la confusión, y eso es maravilloso. El apóstol Pablo le dice, miren, a los que están unidos en matrimonio, mando, yo no soy yo el que estoy mandando, sino el Señor. Y cuando se hace referencia al Señor, es al Dios Todopoderoso, que la mujer no se separe del marido. Fíjense, no se separe. Y si se separa, fíjense, dicen, y si se separa, podríamos decir, bueno, aquí podría, y si se divorcia, podría ser, y si se divorcia, dice, y si se separare del marido, bueno, que se debe quedar sin casar. Tiene dos opciones, o se reconcilia con su esposo y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense cómo él va tocando. ¿Y ustedes creen que los corintios no le presentaron distintas necesidades? Porque necesitaban aclarar muchas dudas prácticas quizás que ellos estaban haciendo mal. Y aquí el pastor, porque el apóstol Pablo pasaba a ser su pastor, su director, el que los guiaba, el que los instruía por medio de la palabra de Dios. Entonces él le decía, miren, él le dice, bueno, miren, si la mujer está casada, que no se separe, y si se separe, porque es que hay situaciones también que no podemos negar. Yo no puedo estar sujeto a una persona que me maltrata físicamente, verbalmente, que sea una amenaza integral para mi vida. En eso estamos claros. Entonces tengo la necesidad de separarme. Pero el apóstol Pablo aclara, si se separa, pues ella debe permanecerse sin casarse. Fíjense, ahí está clarito. Debe permanecer sin casarse. ¿Por qué? Porque no nos dice también en Romano, porque si la mujer que se casa con otro, ella pasa a ser adúltera, viviendo el esposo. Eso lo dice en Romanos 7. Ella pasa a ser el adúltero, porque ella va a quedar libre de ese pacto que realizó cuando el esposo muera. Cuando el esposo muera ya está libre. Y ella puede casarse con quien sea, con tal que sea con el Señor, es lo que recomienda el apóstol. Entonces, él le dice, mire, y hace otra explicación cuando él dice, si hay un creyente cuyo esposo no es creyente, porque ¿qué sucede? Que han habido muchos casos de hermanos que reciben el evangelio, en un hogar reciben el evangelio y por decir, se convierte la esposa, pero el esposo no. En ningún lugar la iglesia les va a decir a la creyente, tiene que dejar a su esposo porque él no es creyente, porque él es yugo desigual. No. El apóstol Pablo combate eso en este capítulo. Le dice, no, si hay alguna mujer que es creyente y su marido no es creyente, pero él ama a su mujer y está viviendo con ella en armonía, no hay problema. Bueno, ella no lo puede abandonar. Fíjense lo importante que es el vínculo matrimonial. Aun cuando la mujer que aceptó el plan de salvación entendió, ¿verdad?, que debía estar a cuenta con el Señor y su marido no le es estorbo para ella andar en la fe, no debe abandonar a su marido. Qué lindo es esto, ¿verdad? Yo recuerdo, yo conocí un caso de una hermana en Venezuela. Ella fue ungida y ella vivía con el muchacho, pero no se había casado. Pero ella quería casarse para poder bautizarse, porque tenía el llamado, pues.
y logra convencer al muchacho y se casan. Pero el muchacho, con que ella lamentablemente se casó, tenía el vicio de las drogas y la golpeaba y era duro y la mamá le había dicho no te cases, mejor no te cases. Bueno, el asunto es que ella se casa porque ella quería estar bien. Ella se bautizó, después que se casó, recibió la promesa del Espíritu Santo. Pero el hombre seguía golpeándola y era duro hasta el punto de que ella se armó de valor y dijo, ay Señor, y empezó a orar. Fíjense, empezó a orar para que su esposo la dejara, se buscara otra mujer y ella pudiera quedar libre para servirle a Dios. A los pocos años, eso que ella pidió, el Señor se lo concedió. El hombre se metió a vivir con una mujer de la mala vida, le engendró un niño y la dejó. ¿Y ustedes qué creen? Ella, lejos después ella se quería morir. Pero si eso fue lo que le pediste al Señor, ¿quién entiende al ser humano? Esa mujer se quería morir. A tal punto que ella también, después de haber pasado ese proceso que ella pidió, también se apartó y hasta la presente fecha no está en la iglesia. Ella no está ni con su esposo ni en la iglesia. ¿Qué les parece? Qué triste situación a veces nosotros pedimos y pedimos mal. Era más fácil pedirle a Dios que se buscara él otra mujer para que la dejara y ella fuera libre y sirviera a Dios. ¿O no era más fácil pedirle a Dios que convirtiera a ese hombre a la fe? Ay, a veces nosotros definitivamente. Pero bueno, Dios nos ayude. Entonces, le da ese mismo consejo a los hombres, al igual que el hombre que tiene a su mujer y no es creyente, el hombre no debe dejarla. Y hace esa pregunta y lindo, dice, porque, qué lindo dice el apóstol Pablo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Miren lo que impacta la vida matrimonial. Si tú que estás ahí al lado, ves ese cambio, reflejas esa santidad, reflejas esa constancia, reflejas ese amor. Y el apóstol Pablo les hace esa pregunta, ¿qué sabes tú? Si a través de ese impacto, de ese testimonio, tú puedes hacer salvo a tu marido. A través de ti puede ser ese instrumento por el cual Dios convenza a tu marido, convenza a tu mujer que Dios es fiel y leal porque lo ves reflejado en la vida de tu esposo o de tu. Entonces es maravilloso esto, lo que el apóstol Pablo va argumentando y va detallando en este capítulo. Y le dice, le hace también, aclara en otros puntos de este capítulo. Pero cada uno, pues, como el Señor le dio, le repartió, cada uno así haga. Y le dice, mire, si hay alguien que fue llamado a la fe siendo incircunciso, bueno, quédese circunciso. Y si fue alguien llamado siendo incircunciso, que no se incircuncide. ¿Por qué? Le dice, porque la circuncisión nada es. Y la incircuncisión tampoco es. ¿Saben qué es lo importante? Guardar los mandamientos de Dios. En eso, ese es el verdadero pacto. Es como un pacto matrimonial. El que tú seas circuncidado no te garantiza que tú seas un heredero al reino. Pero cuando tú tienes ese pacto de amor con Dios, así como la esposa se sujeta y se somete al esposo y hace la voluntad, así es el Hijo de Dios. Se somete a Dios, hace su voluntad y se deja guiar por el pacto de amor establecido. Mire, el pacto de amor establecido de Dios hacia su pueblo se confirmó en el Sinaí con las tablas de la ley. Allí hicieron un pacto matrimonial, unas cláusulas inviolables. Entonces, el apóstol Pablo dice esto. Cada quien se queda como él es, como se vino. Pero fíjense, aquí no quiere decir, bueno, cada quien si usted entró siendo adúltero, quede adúltero. No, aquí no dice eso, porque esta parte, muchas religiones las interpretan así. Bueno, si tú llegaste a la iglesia siendo un adúltero, quédate adúltero, y toman estas bases. No, aquí en ningún lado dicen eso. El apóstol Pablo dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, no te preocupes por eso, porque si puedes hacerte libre, bueno, hazlo. Si tú puedes hacerte libre, está bien. Estamos hablando de una sociedad donde, imagínense, de
de Roma prácticamente más de la mitad de la población era esclavo. Estamos hablando de la gente del siglo I, cuando era común tener siervos en su casa. Pero él le explica, el Señor fue llamado, pero el que el Señor fue llamado siendo esclavo, bueno, recuerden que son libres por el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, el que no es esclavo, recuerde que es esclavo de Cristo. Fíjense cómo explica esta controversia, como él dice, mire, usted es libre, pero recuerde que su libertad no va a hacerlo para usted pecar, usted es esclavo del Señor. Fíjense esto, ¿no? Entonces, les explica que fuimos comprados por un precio, por el más alto precio que se ha podido pagar, la sangre del Cordero de Dios. Y por tal motivo, no nos debemos hacer esclavos de los hombres. ¿Quién es nuestro verdadero ayo? Cristo. Ese es nuestro verdadero. Entonces, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, permanezca siempre, siempre ha sido de la mano de Dios. Y entonces comienza ahora a darle los consejos a los solteros y a las viudas. Y dice, miren, y a las vírgenes, dice, miren, en cuanto a las vírgenes, yo no tengo mayor mandamiento. No tengo mayor mandamiento del Señor, porque de hecho Jesucristo no habló así en referencia de las vírgenes. Dijo, pero yo voy a dar mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, mi punto de vista es este, que yo tengo por bueno, a causa de las necesidades que apremian, a que bien le es al hombre quedarse como está, solterito, tranquilo. Y él expresa ahora esto, estás ligado a mujer, estás casado, bueno, no te sueltes. Estás libre, no te cases. Mejor quédate en el estado donde estás. Si estás libre, quédate libre. Si estás casado, no procures soltarte. Y dice, ¿por qué? Mira, si te casas, no pecas. ¿Se dan cuenta? El matrimonio es honroso, el matrimonio no es sucio. La unión de un hombre y una mujer eso es bendición de Dios, no peca. Y si la doncella se casa, no peca, pero hace una gran revelación el apóstol. Pero yo quisiera evitarles a ustedes esas aflicciones de la carne, se las quisiera evitar. Y él lo dice así, yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes no se casen porque van a tener aflicción de la carne. ¿Conocía el apóstol Pablo el asunto? Claro. Decía, si ustedes, mejor es que se queden solteros. Pero bueno, ya que ustedes insisten, cásense, bueno, ni modo. Pero se los dice así, bien clarito, van a tener aflicción de la carne. Pero bueno, hermanos, yo se los digo esto porque el tiempo es corto y debemos estar como el que tiene esposa debe vivir como que si el que no tuviese esposa. Y uno dice, bueno, que viviendo la vida loca. No. Eso no quería decir el apóstol Pablo, que el hombre debía estar viviendo una vida de soltero siendo el casado, no. Sino que su principal causa de felicidad no es la esposa, es Dios. Y claro, hay felicidad por haberle Dios concedido su ayuda idónea, y eso es muy importante. Recordemos lo que nos dice el proverbio, el que halló esposa, y no todos los hombres hallan esposa. Presten mucha atención a ese versículo. Si usted en verdad, usted mira a su esposa y se da cuenta que es una joya, dele gracias a Dios porque alcanzó el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces, eso es un galardón muy grande que el hombre puede adquirir si es sabio y prudente. Entonces, pero lamentablemente no todos hallan esposa. Y por eso hoy están solos, están abandonados, están pobrecitos con una situación difícil porque no hallaron esposa. No fue eso lo que hallaron. Se dejaron quizás vislumbrar por un brillo falso y no era en realidad una joya legítima. Entonces, es de sumo cuidado esto, y por eso el apóstol Pablo les dice, mire, los que lloran, que sean como los que no lloren, y los que se alegran, bueno, como los que no se alegrasen, y los que compran, pues como que si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo, como que si no lo disfrutasen. ¿Saben por qué? Porque la apariencia de este mundo es pasajera, se va pronto. Así que más bien el apóstol Pablo, lleno de la sensibilidad
de las carencias y de las necesidades humanas, les expresa, miren, yo quisiese que ustedes estuviesen sin congoja. El soltero, y les explica, miren, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, vive tranquilo, relajado, como agrada al Señor, vive relax. Ay, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, como que debe agradar a la mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. Las doncellas, bueno, tienen cuidado de las cosas del Señor, porque son santas para sí, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen el cuidado de las cosas de este mundo para agradar también a su marido. Entonces, esto se los digo a ustedes para su provecho, dice el apóstol Pablo, no para ponerles lazo, no para ponerles atadura, no, para que ustedes más bien tengan una vida honesta y decente, para que sin impedimento ustedes se acerquen al Señor. Pero bueno, esto es lo lindo de la manera en que tan hermosa el apóstol Pablo toca estos temas como un sabio pastor. Dice, mire, yo la verdad les digo, si a un padre piensa que es inadecuado que a su hija se le pase el tiempo de casar, que ella se case, bueno, que se case. Si el que entregue a su hija en matrimonio no peca, no hace malo. Pero si hay alguien algún padre que decide que su hija está completamente dedicada a Dios, que no quiere que se case, quiere que su hija permanezca virgen, hace mejor. El que la da para matrimonio hace bien, pero el que no la da para matrimonio, pues hace mejor. Y él dice, ¿por qué? Porque la mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, queda libre para casarse con quien ella quiere. Y hace así esta cláusula de recomendación, con tal que sea en el Señor. Pero bueno, a mi juicio, me parece que va a ser más feliz si se queda soltera, pienso yo, dice el apóstol Pablo. Y bueno, yo también tengo el Espíritu del Señor. Entonces, de verdad, qué importante sería que cada soltero, que cada persona que está perfilándose a casar, tuvieran unas sesiones o unas entrevistas con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que fuera maravilloso. Qué lindo sería que el apóstol Pablo instruyera a los novios que están pensando en adquirir este compromiso. Pero bueno, el matrimonio es creación de Dios. Si nosotros leemos las instrucciones tal cual nos enseña su palabra, va a ser muchísimo mejor, va a ser más lindo, va a ser más llevadero, va a ser con mayor eficiencia. Pero si nosotros nos lanzamos a lo desconocido sin leer las instrucciones, hermano, bueno, pues, así que Dios nos ayude y nos guarde. Vamos entonces, santo Dios, cómo se nos ha ido el tiempo. Vamos a seguir avanzando al siguiente capítulo. Primera de Corintios capítulo 8. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos,
La conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Bueno, fíjense, ya él pasa a otro plano para aclararle a los corintios preguntas por las cuales ellos, preocupados, habían abordado al apóstol Pablo. Y volvemos y aclaramos, esta es la actitud que debe tener un siervo de Dios, que quiere tener una mejor desenvoltura en su vida cristiana, apoyarse en los fieles de Dios, aquellos que han sido capacitados con la unción del Santo y que tienen ese testimonio de que guardan, cuidan y viven santa y piamente. Cuando nosotros hacemos esto, les aseguramos que nuestras vidas tienen mayor claridad, nuestra visión es más nítida. Entonces, cuando nosotros abordamos a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, para preguntar, porque tenemos ciertas cosas que no entendemos, estoy segura que Dios usará a sus siervos para instruirnos en la mejor manera. Y fíjense que esto el apóstol Pablo les hace referencia. Miren, en cuanto a eso que ustedes me preguntaron de los sacrificados a los ídolos, él les aclara. Ustedes saben que todos nosotros tenemos conciencia, nosotros sabemos, tenemos el conocimiento y bueno, el conocimiento sí envanece, pero el amor es lo que nos edifica. Dice, mire, si alguno cree que sabe algo, mire, mejor es que viva como que si no lo supiera. Pero bueno, si alguno ama a Dios y es conocido por Él, esto es lo que nos vivifica a nosotros en la fe. Entonces, él les explicaba, mire, ofrendar comida a los dioses era una práctica pagana común en los días del apóstol Pablo que dio lugar a muchas confusiones y divisiones en la iglesia. ¿Se debía comer cosas que habían sido sacrificadas a los dioses? ¿Era lícito comprar la carne ofrecida en los sacrificios en las carnicerías locales? ¿Qué hacer si se recibía una invitación a comer de amigos no creyentes? Entonces, esto preocupó a la iglesia en Corinto. Y abocados a aclarar esto, que no hubiese, porque es que las contiendas se pueden alimentar a través de la ignorancia. Y el conocimiento disipa toda contienda. Y entonces el apóstol Pablo les explica cómo estos problemas se resuelven por amor y no gracias a la sabiduría humana. El apóstol se incluye a sí mismo entre los que desean vivir conforme al amor por el bien de otros y aplica este principio a los problemas específicos de los cristianos de Corintios. Dice, miren, comer es algo completamente neutral desde el punto de vista ético, pero no todos los creyentes tienen el mismo nivel de conocimiento teológico. Algunos nuevos convertidos no saben seguros del poder de sus antiguos dioses paganos y otros desconocían que los ídolos no poseen ninguna influencia sobre sus vidas. Fíjense que en esto les estaba explicando, miren, el conocimiento humano exhibe limitaciones, tiende a centrarse en sí mismo y no puede servir de fundamentos para las relaciones interpersonales. Entonces, los deberes del amor son el factor determinante en las cuestiones de significación moral y el principio del amor limita la libertad de la conciencia individual. Él les explica, miren, el ídolo nada es como un simple producto de la imaginación humana y algunos de los llamados dioses no son seres que existen. Esos dioses, miren, eso no existe. Aunque hay unos seres demoníacos que operan en medio de los cultos a los ídolos, en eso estamos claros. Y esto no debe concedérsele sitio alguno en la vida del creyente. Nosotros no podemos caer. Entonces, la conciencia es como un juez en la corte y el juez no hace las leyes y su papel es interpretarlas y tomar decisiones. Y el juicio de la conciencia es relativo y varía. Esto varía, por supuesto, del individuo y en dependencia de sus conocimientos, y a la conciencia le es
inherente el impulso de hacer el bien y juzga como si las cosas están o no están conforme a él. Entonces, en consecuencia, hermano, la conciencia es una fuerza muy poderosa y los sentimientos de culpa son tan devastadores como la misma culpa. Así que el amor, no los conocimientos, deben ser un principio básico donde quiera que vivan los cristianos. Y el apóstol cierra esta carta de una manera maravillosa, que de verdad, qué manera el apóstol Pablo de sensibilizarnos a cuidar que ninguno de nuestros pequeñitos sea escandalizado. Fíjense la manera en que él cierra. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pues no comeré carne jamás. No, para que no le ponga yo tropiezo a mi hermano. ¿Qué? O sea, él les explica de una manera teológica, diciendo, miren, eso no tiene que ver lo que están comiendo. Estamos hablando de lo sacrificado a los ídolos. Aquí no se está hablando de que si se puede comer chancho o no. Pero la manera cerrada de él tocar ya el punto final a este tema es, miren, en fin, si nosotros, por nuestra actitud, hacemos tropezar a nuestro hermano, si el comer carne le hace daño a mi hermano, pues yo no voy a comer carne jamás. Yo no me voy a prestar para ponerle tropiezo a mi hermano. Y eso, hermanos, es el punto hermoso del amor. Entonces, el apóstol Pablo no estaba dispuesto a ser tropezadero. Y esto significa mucho más que molestar a otro u ofenderlo por la ignorancia, y constituye una ofensa deliberada que hiere y debilita la conciencia de otro y arruina su relación con Cristo. Y pecar contra el hermano es pecar contra Cristo, hermano. Entonces, la libertad cristiana siempre debe ejercerse con amor, con el objetivo de fortalecer a los demás. De esa manera, él cierra este tema. Es lindo, ¿verdad? Qué personalidad, qué forma el apóstol Pablo de invitar a todo creyente a cuidar la salud espiritual de su hermano. Seguimos avanzando. Primera de Corintios, capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual,
Si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál, pues, es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flacos, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Bueno, cerramos entonces con el capítulo 9. Qué manera del apóstol Pablo ilustrar ese ejemplo de abnegación. Qué pasión tenía el apóstol Pablo. Y fíjense que él, por ser apóstol, él tenía ciertos privilegios, podríamos decir, ciertos derechos. Pero fíjense cómo él expresa. El apóstol Pablo insiste en el principio del amor, que se preocupa por los demás, dando el ejemplo con su propia conducta. Y su oficio apostólico, por supuesto que le concedía algunos privilegios, pero él renunció a ellos por el bien de otros cristianos. Si se hubiese aferrado a sus derechos, podrían ser cuestionadas sus motivaciones y la obra de Cristo podía ser dañada. Entonces, evitando estas situaciones, él se presenta así, con ese ejemplo de servidumbre. Fíjense, él les expresa, ustedes, sí, para otros, le dices, para otros no soy apóstol, para ustedes sí, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Fíjense, otras congregaciones no me pueden ver como el apóstol de ellos porque no lo soy, pero ustedes sí. Ustedes son el sello de mi apostolado en Cristo, son ustedes. Recordemos que el apóstol Pablo duró 1 año y 6 meses en Corinto. Y en ese tiempo estamos seguros que su trabajo en el Señor fue incansable. A tal punto que se dejó una iglesia bien fortalecida, con una doctrina bien explicada, de una manera especial. Y él le dice, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos derecho de comer y de beber? Fíjense cómo él despierta en ellos esa sensibilidad. ¿O ustedes creen que nosotros no tenemos derecho de traer una hermana como mujer, también así como los otros apóstoles del Señor? Coloca ese ejemplo de Cefas. ¿O solamente ustedes piensan que Bernabé y yo, nosotros no tenemos derecho de trabajar? Fíjense esto. Fíjense cómo él les despierta esas interrogantes para que ellos se sensibilicen a la función que ellos están llevando en esa congregación. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagínense, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hermano, el que envía al soldado, al que le sirve el soldado, debe ser retribuido, ¿verdad que sí? El soldado no es autónomo, no es autosustentable. Un soldado no es autosustentable. El soldado debe ser patrocinado por aquel que le envió y de quien recibe las órdenes y a quien beneficia su servicio. Y él les dice, les
le coloca este ejemplo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? A ver, ¿quién hace eso? Por lógica, la respuesta está obvia. Nadie. Nadie va a plantar una viña y no va a tomar del vino que se produce en esa viña. Nadie. Nadie va a tener un rebaño y no va a saborear de la leche que produce ese rebaño. Y le dice, esto se lo estoy diciendo a ustedes como hombre. ¿Y ustedes creen que yo le estoy diciendo esto como hombre o no lo dice así la ley? Y como el apóstol Pablo tenía mucha agilidad en usar la palabra de Dios, ¡guau!, desenvaina la espada del Señor y les muestra qué es lo que dice la ley de Moisés, qué es lo que está escrito. Y recuerda este mandamiento, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y les dice esta pregunta, ¿ustedes creen que Dios solamente tiene cuidado de los bueyes? Aquí solamente hace referencia a los animalitos. ¿Ustedes creen que Él solamente lo dice por los animalitos o no lo dice también por nosotros? El apóstol Pablo era un espadachín en la palabra de Dios. Pues por nosotros también lo escribió. Imagínense el impacto de este pueblo cuando decía, pues no se crean que Él solamente lo dijo por los animalitos, porque Él también tiene cuidado de nosotros. Y con esto Él le está diciendo, nosotros estamos trabajando aquí, en esta viña del Señor. Y por tal motivo también tenemos ciertos privilegios. Y Él dice, ¿por qué ustedes no se han enterado que esto también el Señor lo hace mención por nosotros? Porque, pues por nosotros se escribió también, porque con esperanza debe arar el que ara. Y yo me imagino que esto impactó, por supuesto, porque quizás tenían esta escritura interpretada solamente por los animalitos, pero esto abarca mucho más allá. El apóstol Pablo abre el abanico del conocimiento y le dice, mire, esto abarca todo aquel, el que está trabajando, tiene la esperanza de también recibir el beneficio de aquello por lo que él trabaja. Esa esperanza del que trilla con la esperanza de recibir de ese fruto. Entonces, la palabra aquí connota un compartir, un participar de, un trabajar en asociación con otro, un tomar parte en una aventura conjunta. Y aquí los sembradores y los cosechadores comparten las mismas esperanzas y se hace referencia, por supuesto, a la encarnación como el acto y por medio del cual Jesús también compartió la carne y la sangre con la humanidad para la redención. Fíjense que el apóstol dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿acaso nosotros no podemos también segar en ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Por cuanto nosotros no hemos, sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que hemos soportado todo por no ponerle a ningún obstáculo que esto sea después de reproche, ni tampoco hemos escrito esto para que ustedes se sientan así mal con nosotros, no, al contrario, dice el apóstol Pablo, yo prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria, antes de anular esta mi gloria, porque si yo les anuncio a ustedes el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme en eso, porque es una necesidad. Me es impuesta esta necesidad. Y expresa ese lamento, ¡ay de mí si yo no anunciaré el evangelio! Por lo cual, si yo lo hago de buena gana, pues tengo una recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha de ser encomendada. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo predicaba por compulsión divina y confiaba en recibir una recompensa, aún si no hubiese querido predicar. Sentía la obligación moral de hacerlo, debido a que se dispuso a depender completamente de Cristo por amor y voluntariamente decidió no reivindicar sus derechos. Su recompensa era la satisfacción de predicar al mundo esta verdad gratuitamente. Entonces, nos damos cuenta de esta vida hermosa de servicio a todos los hombres, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y esta expresión que el apóstol Pablo connota
de las distintas estrategias por las cuales él estaba dispuesto a hacer y a seguir realizando para alcanzar el mayor número de creyentes para el reino de Dios. Entonces, aunque Pablo estaba libre de la rigidez de los escrúpulos, se sentía constreñido por la debilidad de otros a quienes podía ganar para Cristo, y sin violar la moralidad bíblica, Pablo estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para entrar en el mundo de otros y poder conducirlos a la salvación. Y coloca este ejemplo maravilloso para ilustrar. Ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero saben, es uno solo el que se lleva el premio. Y nos recomienda, corred de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha se abstiene de todo. Y bueno, ¿saben por qué lo hacen? Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y estamos hablando de los Juegos Olímpicos. ¿Que saben cuál era la gloria? Era una corona de hojas de oliva, de ramas de oliva. Esa era la gloria. Y fíjense, haciéndose referencia a esa corona corruptible. Y qué manera, haciéndonos reflexionar, si estos atletas se abstienen de comer lo que ellos quieran, se abstienen de dormir lo que ellos quieran, porque no pueden comer lo que ellos quieran, no pueden dormir el tiempo que ellos, no pueden desgastar su cuerpo con actividades que no le permitan un extraordinario rendimiento para alcanzar ese premio. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, nos conviene abstenernos de todas estas banalidades que nos presenta el mundo? Y lo mejor de todo es que nuestra corona, que ha sido prometida, no es corruptible, es incorruptible. Y lo mejor aún es que todos los que terminemos esta carrera de la fe seremos coronados. No va a ser el primero que llegó. Bueno, es que Abel fue el primero que murió santo. Y bueno, ya Abel, como fue el primer justo que murió, pues ya se acabó todo lo demás. No. Y esto es lo maravilloso y lo hermoso del servirle a Dios. Todos, hermanos, todos seremos coronados. Aquí no importa el que llegue primero, el que llegue segundo. Aquí lo que importa es llegar. Es lo importante, llegar. Qué maravilloso. Y por eso el apóstol Pablo, así que de esta manera, ilustrando lo que hacen los atletas, de esta manera, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para yo poder anunciar a otros la grandeza de Dios. Y así es lo que dice de esta manera hermosa, que de esta manera, no como a la aventura, no. Yo no peleo de esta manera, ni como el que golpea al aire, no. Estamos claros en la condición y en la posición en que estamos. Somos atletas, sí, estamos corriendo, pero la carrera de la vida eterna. Y en esta, ¿quiénes son los que lleguen? Los que no confíen en sus fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor a través del Divino Consolador. Y sí, hay que abstenerse de cuantas cosas que nos pueden debilitar en esta carrera. Ver con horror el pecado, cuidar nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y hermanos, esta corona no se deteriora, es eterna y está preparada, lo más lindo. Ustedes se pueden imaginar al Padre con la cantidad de coronas que tiene reservadas para todos los que hemos corrido y no nos hemos quedado postrados en el camino. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no vivir enteramente agradecidos por esta oportunidad que nos ha concedido Dios? Hermanos, vale la pena. Sin duda alguna, vale la pena seguir en esta carrera cristiana, porque después de la batalla, el Señor promete darnos una corona. Y esa corona nadie nos las podrá arrebatar. Entonces, vale la pena vivir enteramente para Él, glorificar su nombre y confiar plenamente en quien ha dicho que en esa promesa. Y de verdad que yo digo que si hubiese un grito de batalla que uno escogiera Filipenses 4:13. Todo, hermano,
todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. No es con nuestra fuerza, es con la del Espíritu de Dios que nos fortalece. Así que bueno, hasta aquí llegamos en estos 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, porque tú eres bueno, Señor, porque te has agradado, Señor, de llamarnos a la herencia preciosa. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos y ayúdanos cada día a confiar más en ti. Padre, gracias por los hermanos que han estado con nosotros conectados en este día. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de ellos. Los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Chile, desde México, desde Colombia, desde República Dominicana. Señor, bendíceles en gran manera, que en ellos pueda tener siempre ese sentido de pertenencia, que son parte de ti, Señor. Ten misericordia de la niñez, de los jóvenes, están en tus manos. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades. Los matrimonios, Señor, están en tus manos. Ayúdanos, fortalécenos. Aquellos que también tienen planes de matrimonio, Señor, ayúdales, porque es un compromiso muy grande. Ten piedad de los ancianitos, Señor, guárdales, fortaléceles, ayúdales en todo tiempo. Te pedimos también de una manera especial, Señor, por los padres. Ayúdanos a educar a nuestros hijos en el temor, siempre amarte sobre todas las cosas, Señor, y que ellos puedan ser hijos dóciles, obedientes, que puedan entender que al guardar tus mandamientos, muchas bendiciones en su vida tendrán. Te presentamos, Dios mío, la hermandad que está reunida en México. Gracias por esta preciosa oportunidad que le has concedido a tu pueblo después de 11 años en ese lugar, poder reunirse. Sigue bendiciendo, Señor, que tu Espíritu Santo siga siendo el principal invitado en esta fiesta, Señor. Bendíceles, auméntales su fe y permite que todos los hermanos que ya están allá puedan gozarse, Señor. Protégeles y guárdales. También te queremos pedir por los hermanos que están enfermitos, Señor. Tú sabes, Señor, cada uno de ellos. Ayúdales. Ten compasión del apóstol Cecilio, Señor. Ayúdales. Ten misericordia, te pedimos por Lauri, por Nathan, por Natanael, por Lisa Córdoba, Señor. Ten compasión. Tú eres bueno, Señor. Si nosotros siendo malos nos compadecemos de los hermanos que sufren, cuanto más tú, Señor. Tú eres bondadoso. Ten misericordia, Señor. La salud de nuestra hermana Lucita, de nuestra hermana María Luisa, Señor, de nuestra hermanita Raquel López. Ayúdale, y en este día que ella está cumpliendo años, Señor, tu gracia y tu misericordia sea con tu sierva. Sigue usándola con poder y esa gracia con que tú la usas a tu sierva. Te damos gracias, Señor, por todos los que han sido operados y están siendo sanados, Señor. Gracias. Sigue haciendo esa obra especial. Te presentamos la salud de José Elías y de Alan, Señor. Ten misericordia de estos jovencitos, que su fe pueda crecer cada día, Dios mío. Ten misericordia de Sapti Canul, está delante de ti, así como los hermanos que han de ser operados, nuestra hermana Cruz María Sánchez, que estará pronto entrando a un quirófano, Señor. La salud de nuestro hermano Pablo Cárdenas, la salud de Yuri Villegas, Señor, que tú puedas hacer una obra especial y convertirla para honra y gloria de tu nombre. Estamos en tus manos, Señor. Seguimos clamando por Panamá, por Israel. Seguimos confiando en ti, porque tú eres bueno, Señor. Porque sabemos que en tus manos están nuestros tiempos. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.